Listo, ya iniciamos nuevamente la grabación. Bueno, entonces el primer ejercicio decíamos, una entidad productora industrial adquirió el 2 de enero del 2015 una maquinaria cuya vida útil es de 8 años. Se utilizó el método de línea recta para depreciar dicho activo. En el año 2019, la gerencia tomó la decisión de cambiar el método de depreciación a unidades producidas. La razón para tal cambio es que el nuevo método permite distribuir el gasto por cada unidad producida. Ah, bueno, este es el mismo ejemplo que vimos ahorita, ¿cierto? Donde habíamos hablado que es un cambio en la política, ¿cierto? Y que lo debemos hacer retroactivamente hasta qué periodo o desde qué periodo. A partir de enero de 2015, profe. Así es. Listo. La justificación ahí o por qué tengo que hacerlo retroactivo, como para que le demos argumento a la respuesta, ¿cuál sería? Porque hubo cambio en la política y el método de depreciación lo están cambiando. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué no lo hacemos prospectivo? Porque si lo hago retroactivo. Profe, porque está desde el 2015, entonces influyó en periodos anteriores. Así es. Y sé desde cuándo digamos, se usaba el método anterior, ¿cierto? Entonces debo devolverme a aplicar como si siempre hubiera sido aplicado el método. En este caso, desde el enero del 2015. Listo, ahora miremos el ejercicio número 2. Nos dice, una entidad comenzó a reconstruir su edificio ocupado anteriormente por el dueño para arrendarlo conforme a arrendamientos operativos. Reclasificó la cuenta de propiedad planta de equipo donde se contabilizaba mediante el modelo de costo de depreciación a propiedad de inversión mediante el modelo de valor razonable. Entonces este cambio es un ejercicio, una cambio en política, cambio en estimación o un error. Es el cambio de la estimación, profe. Porque dejó de ser un activo de propiedad, planta y equipo y pasó a ser ya de propiedad de inversión, pues porque ya se estaba arrendando. Así es. ¿Y el cambio es retroactivo o prospectivo? La norma dice que el cambio de la estimación debe ser prospectivo. Correcto. Listo. Ahora vamos a ver el ejercicio número 3. La sociedad sin límites A. Profe, Sí. ay, qué pena, me repite por favor la segunda, ¿cuál era? Pero ¿cuál era? Si era prospectiva o retroactiva. No, la otra, profe. Qué pena, no te comprendo la pregunta. ¿Cómo así que la otra? Sí, esa que tú me estás diciendo. ¿Cuál de las dos es? Que es prospectiva. Cambio de estimación prospectivo. Gracias. Ok, me estás preguntando si es un cambio en política o es estimación. Sí, No te entendía eso, la pregunta. profe. Qué pena. Vale. Es una estimación. Es un cambio en una estimación. Listo. Ahí se nos ve igual el tercero bien. Listo. Entonces tenemos la Sociedad Sin Límites SAS adquirió el primero de enero del 2014 un edificio con el fin de utilizarlo para el desarrollo de su actividad productiva. El valor del terreno es 250 millones y el valor de la construcción 320 millones. El método de depreciación utilizado es el lineal. La vida útil del edificio se estima en principio en 50 años. Se paga por bancos el total del importe de la compra en el momento de la adquisición. El día 10 de mayo del 2019, el edificio sufre un incendio de grandes proporciones que afecta a la estructura básica del mismo. Los expertos estiman que la vida útil del edificio podría haberse reducido hasta en 10 años, por lo que realizan el ajuste en libros del valor respectivo. Entonces, ese ajuste que están haciendo en el año 2019 por el incidente que sucedió, el incendio
pertenece a un cambio en la política, una estimación o un error. Una estimación, Una profe. estimación, profe. Listo. Eh, revisemos. Política no es porque no está cambiando ni la forma en que se contabiliza, ni el método de depreciación, ni nada cierto referente a lo que la norma me indica. Entonces, de acuerdo en que pues no es una política. La estimación se había calculado o se había proyectado a usar en 50 años del activo. Y todo iba muy bien hasta el incendio. En un principio no había cómo prever que iba a suceder el incendio, ¿cierto? Efectivamente pertenece a un cambio en una estimación por factores adversos o que no son controlables por la entidad. Ese cambio en la estimación o esa variación que sucedió en el año 2019 hizo que la vida útil del edificio disminuyera, ¿cierto? Entonces, cambió la vida útil del edificio de 50 a 10 años. En el año 2019, ¿cuántos años llevábamos depreciados? Llevamos 2015, 16, 17, 18, 19, es decir, llevamos 5 años. Y quedó hasta en 10, es decir, ¿cuántos años quedó la estimación de acuerdo con el peritaje? Dijimos que era 50 y se redujo 40. hasta en 10. Exactamente. Quedó en 40 años. Y yo ya llevaba depreciado 5. Pero ¿cómo se calcularon los 5 años? ¿Cómo funciona el método de línea recta? ¿Quién recuerda o quién sabe cómo se calcula la depreciación por línea recta? El valor se divide en 50 Exacto. años y es el valor completo, o sea, todos dan lo mismo. Ujú. Entonces, por favor, ayúdenme ahí con ese ejercicio. ¿Cuánto es la depreciación? Inicialmente cuando lo hacíamos dividido 50 años. Por favor, ustedes que tienen ahí calculadora. El terreno no se deprecia, ¿cierto? Entonces vamos a depreciar únicamente los 320 millones, es decir, 320 millones dividido 50 años. ¿Eso cuánto nos da, por favor? 6.400.000. Listo. Entonces, 6.400.000 era la depreciación, digamos, estimada. De acuerdo a lo que sucedió, digamos que en depreciación nueva, año 2019, ¿cuánto sería la depreciación? Ya no voy a dividir esos 320 millones en 50 años, sino en 40. ¿Cuánto nos cambia esa depreciación? 8 millones. Ujú. Entonces miren qué va a pasar contablemente cuando me dice ahí que realizó el ajuste. Si multiplico esta estimada por los 5 años que lleva, digamos, contabilizados al 2019, ¿cuánto nos da? 6.400 por 5, eso da 32 millones, ¿cierto? ¿Y qué dice, digamos, el nuevo cálculo? Como llevo 5 años, debo hacer 8 por 5, 40, ¿cierto? Debería tener en contabilidad 40 millones con el nuevo cálculo. ¿Cuánto tiene? 32. Este es el histórico que tiene en la contabilidad. Entonces, el ajuste por cuánto lo va a hacer, por 8 millones, ¿cierto? Ese ajuste de 8 millones, ¿en qué año lo hace? En el 2019. A pesar de que se devuelve, miren que esa es la diferencia y en este ejercicio matemático es muy bueno este ejemplo porque decimos, es una aplicación prospectiva, ¿cierto? Lo hace a partir de ahora. Sin embargo, debe realizar el ajuste. No se devuelve a corregir estados financieros, pero la diferencia en la depreciación, o sea, la contabilidad tiene que reflejar estos 40 millones de pesos. Así no se devuelve a corregir los estados financieros. Al 2019 pasa o debe cerrar la depreciación no en 32 millones, sino en 40. Aplica o hace el cambio en la estimación, pero no se devuelve a corregir estados financieros. O sea, profe, que en el mismo año, en el 2019, se hace el ajuste. Exactamente. O sea, la diferencia que tú. Ah, ok. Sí. Gracias. Hace el ajuste de los 8 millones que le hacen falta, ¿cierto? Y continúa su estado financiero normal. Entonces, es un cambio en la estimación, es prospectivo, pero el hecho de que sea prospectivo no quiere decir que no haga el ajuste que tengo que hacer. Aquí hubo un cambio en los valores, tengo que hacerlo, pero lo hago en el año en el que estoy. No me devuelvo a corregir estados financieros. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí?
Bueno, ahora vamos con el ejercicio cuarto. En el primero del 2015 se adquiere una máquina por 80 millones, con vida útil de 10 años. Por error informático, la depreciación se había calculado sobre 20 años. El error se corrige en el año 2019, cuya depreciación se firma de forma correcta. Entonces, esto es un cambio en política contable, una estimación o un error. Profe, yo considero que ahí sería un error, pero pues ahí sí no sé si se cambian los estados financieros o se corrige en el periodo en que está. Bueno, entonces, de acuerdo en que es un error, y los errores que nos dice o que nos decía la sección en la parte de la lectura que ustedes hicieron, y en el taller teórico, cómo se corrigen los errores, de manera retroactiva o prospectiva. Retroactivo. Pues yo lo entiendo que de forma retroactiva si hay comparación, pues si hay periodos para comparar. Sí, me aplica como lo mismo de la política contable. Tengo que devolverme a corregir el error en el momento en que sé que sucedió el error. Pero puede que no sea tan fácil determinar la exactitud del error, entonces me aplica lo mismo. No puedo ponerme a hacer suposiciones, no puedo inventar valores o cifras, ¿cierto? Tengo que identificar un momento donde tenga como esa seguridad que la corrección que estoy haciendo es la correcta. En caso de que yo no tenga esa posibilidad, hago una corrección prospectiva, pero en términos generales, las correcciones también son retroactivas. En este caso, si desde el principio que habían en enero del 2015 o en el año 2015, cuando calcularon la primera depreciación, en vez de, como era línea recta, en vez de dividir por 10, dividieron por 20. Entonces, ¿qué tendrán que hacer ahí? En el año 2019 llevan 4 años de depreciación. Entonces, aplica lo mismo. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, depreciación inicial. ¿Cuánto es esos 80 millones dividido 10? Pues son 8 millones, ¿cierto? Vamos a multiplicar por 15, 16, 17, 18, 19. 5 años, porque cuenta el año 2015. Entonces, los 8 millones por los 5 años vuelve y me da los 40 millones que teníamos ahorita de ejemplo. Ahora, la depreciación contabilizada. Resulta que en vez de haber hecho la división sobre 10, la hicieron sobre 20. Quiere decir que en vez de 8 millones tenían 4 millones por año. Y como son 5, daría 20 millones, ¿cierto? La diferencia de los 20 millones es lo que hay que corregir. Hay que dejar en realidad la depreciación por 40 millones de pesos. ¿Qué debería hacer? Irse a corregir cada año. Aquí sí hay que reexpresar los estados financieros año tras año y volverlos a presentar. En vez de colocar cada año 4 millones, deben reflejar 8, para que al final, es decir, en el año 2019, la depreciación acumulada nos sume los 40 millones que debería sumar, no 20, que es lo que hoy tenemos en la contabilidad. Cuando nos dice se fija cuya depreciación se firma de forma correcta, quiere decir que se hacen las correcciones respectivas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Profe, la única duda que yo tengo es que, digamos, yo di las respuestas, pero yo no hice los cálculos matemáticos como usted lo está haciendo, entonces no sé si... No hay problema. Yo lo que quiero es hacerlo como más claro, más práctico. Pero no, bueno. el concepto de identificar es este, si es estimación, si es errores políticas, si es retroactivo o prospectivo, que de hecho es lo que Bueno, pedía aquí el enunciado. Mira que acá bueno. simplemente justifique qué aplicación da lugar y pues como explique por qué su respuesta, ¿cierto? Más simplemente que una manera mucho más pedagógica me parece a mí, entenderlo con el número. De pronto ahí vemos un poco más la diferencia y de pronto nos queda más claro los ejemplos. ¿Listo? Profe, qué pena.
Gracias. Ahí va estimación retroactiva porque debe existir una depreciación de cuánto, o pues, La depreciación cada año era de 4 millones. Perdón, la depreciación de cada año la contabilizaron por 4 millones, pero en realidad debería ser 8. ajá. Ah, bueno, gracias. Vale. Listo, ejercicio 5. Entonces, durante el año 2019, la empresa Grafiteros Limitada descubrió que algunos productos que habían sido vendidos en el año 2018 fueron incluidos incorrectamente en el inventario final al 31 de diciembre del 2018 por 6.500.000. El total del inventario al cierre del año 2018 fue de 110 millones de pesos. Entonces, un cambio en la política contable, un error o una estimación. Cambio en la estimación, profe. Para mí es otro error, Para mí también es error. pues porque Para mí también es un error, profe. Así es. Bueno, ¿qué pasa cuando se vende un producto? Digamos en la contabilidad, se le da de baja en el inventario, ¿cierto? Se acredita la cuenta de inventario y se debita un costo de venta, ¿correcto? Ese registro contable no sucedió. Entonces, los productos salieron de la empresa, se entregaron al cliente, pero en la contabilidad seguían ahí. Y el valor que suma ese, digamos, ese error es 6.500.000. Entonces, estamos frente a un error. De acuerdo. Ahora, lo debemos corregir de manera prospectiva o retroactiva. Retroactiva, profe, porque igual los productos ya se entregaron. Sí, es cierto que los productos ya se entregaron y es cierto que se debe hacer de manera retroactiva. Aquí viene un criterio adicional. Recordemos el criterio de la relevancia, ¿cierto? Que yo les decía que algo es relevante o no en términos generales cuando es el 10% como representativo sobre la cifra evaluada. En este caso, esos 6.500.000 sobre 110 millones de pesos, ¿cuánto pesan? ¿Qué porcentaje son? El 10% sería más o menos 11 millones. Más o menos no, es 11 millones. Y en este caso son 6.500.000. Entonces, eso debería ser como un 6 más o menos. Un 6 algo, 5, 9 por ahí. ¿Cierto? El 5, 9%. Sí, 5,9, profe. En ese sentido, si alguien me dice, hay que hacerlo retroactivamente, pero esa cifra no es relevante, yo lo voy a hacer de manera prospectiva, o sea, corrijo en este año y hago una revelación donde diga, hubo un error en el año 2018 de 6.500.000, pero esta cifra no cumple el criterio de relevancia, por lo tanto, la corrección se hace prospectiva. En ese argumento, tiene razón. La persona que me contestó es retroactiva, tiene razón, porque sé cuándo sucedió y lo puedo hacer. Pero si de pronto no, es que yo no quiero corregir estados financieros o supongamos estamos en 2025 y devolverme a corregir 5 años atrás, simplemente hago la nota en este momento, la revelación, y lo corrijo ahora, ¿cierto? Porque me apalanco en ese principio o en esa característica de la información de relevancia. ¿Dudas hasta ahí? Pero entonces en la respuesta del taller no, pues yo por lo menos no lo había pensado así en hacer la revelación y eso. Igual, Recuerda que yo no califico como por puntos en los talleres, que 5, 4, 3, no, que los hayamos hecho. Listo. Además, ok. pues el objetivo de este taller es precisamente ese, que practicáramos y pensáramos antes de la socialización. Por eso es más que todo como más a título de calificar la participación del día de hoy y de hecho con el taller toma asistencia. Listo. Profe, Profe, qué pena, Dale. bien pueda. bueno, gracias, compañera. Profe, pues yo no sé, yo ese punto le entendí, bueno, de que es un error y se hace de forma retroactiva,
porque pues digamos, en base a lo que yo hice en el taller 3, hay una parte donde dice que, pues, como lo entendí yo, de que si el error en la información, o sea, no, digamos, no hay un periodo comparativo, porque en este momento fue 2018, el saldo inicial del 2019 se puede volver a reexpresar, o lo estoy entendiendo mal. Como que tú simplemente arrancas el 2019 con el saldo que tenías que arrancar. Sí, o sea, se hace la corrección, se reexpresan son los saldos iniciales del 2019. No te va a dar el balance descuadrado si haces eso. Te va a quedar descuadrado porque los saldos iniciales son los con los finales del año anterior. Entonces ahí vas a tener una diferencia en los valores. Además, porque eso implica, por ejemplo, en ese registro particular, que es un costo de venta, ni siquiera es el balance, es el estado de resultados, que sí o sí tiene que cerrarse cada año. Entonces, por esa razón, eh, no se debe hacer así. No es que tú lo reexpreses en como saldo inicial, no. Debes corregir, hacer la corrección. Eh, ¿Qué podrías hacer? Hacer la corrección no como saldo inicial, sino un movimiento del año 2020, que es el ejemplo que te da ahora, apalancado o acompañado en el concepto de la relevancia. En este caso, pues que nos da que 6.500.000 sobre 110, pues son el 5%. Ah, ya, profe. Listo. Bueno, vámonos entonces con el ejercicio 6. La compañía ABC Limitada tiene registrado el cliente X con instrumento financiero por cobrar de 20 millones vencido desde el 31 de diciembre del 2003, por el cual se había reconocido una pérdida probable de 10 millones de pesos por dificultades financieras ah, está, está aquí la coma, dificultades financieras del mismo en el año 2008. En enero del 2015, el cliente se declaró en quiebra y la administración estima que la recuperación es menos que probable. En consecuencia, decidió aumentar la pérdida probable en 10 millones más en el año 2019. Este cargo originó que las cuentas estimadas incobrables en el 2000, este cargo se originó en las cuentas estimadas incobrables en el 2019. Entonces aquí estamos frente, ahorita lo habíamos hablado en una de las preguntas que me hicieron las compañeras, que era una estimación, ¿cierto? Esta estimación o este ajuste lo está haciendo en el año 2019. Tenía por allá en el 2008 10 millones, digamos, provisionados como esa pérdida por deterioro de cartera, porque el cliente no le iba a pagar. Y en el año 2019 le subió otros 10 millones, es decir, ya tiene 20. Tiene el total de la cuenta por cobrar dada por perdida, provisionada como pérdida. Ese ajuste que hizo en el 2019, ¿es correcto que lo haya hecho en el 2019 o tenía que devolverse el 2015 a hacerlo? ¿O cómo debería ser? Es decir, ¿es retroactivo o prospectivo? Para mí es prospectivo. Sí. Sí, profe, porque pues realmente él no lo tenía en consideración de que el señor se iba a declarar en quiebra. Entonces, pues Así sí. es. Es una estimación y como estimación yo puedo hacer ajustes o cambios en esas estimaciones de manera prospectiva. Listo. Ahora vamos con el ejercicio 7. En el 2020, la entidad descubrió un error de programación en su sistema de costos que provocó errores aleatorios en los costos del producto principal de la entidad. El efecto acumulativo del error es una disminución de 100 millones en ganancias acumuladas al 1 de enero del 2020, el comienzo del periodo contable actual. La entidad presenta 2 años de información comparativa y ha calculado que el efecto del error es 2.500.000 menos de ganancia para cada uno de los 4 años anteriores. Entonces, ese error que representa 100 millones de pesos, digamos, en valores, pero que en la ganancia me impacta 2,5, o sea, en la ganancia, en la utilidad impacta 2,5 millones,
¿Se debe hacer de manera retroactiva o prospectiva? La corrección de esos 100 millones de pesos. Profe, que eso ya es un, pues 100 millones ya es un valor considerable. Ujú. Aquí no tengo como comparar si es relevante o no, porque no tengo contra qué, pero en términos generales uno diría 100 millones es importante. Y además estoy identificando en la partida en que tuve el error, ¿cierto? Que no logro identificar desde cuándo fue. Es lo único que me falta. Sin embargo, dice que en los 4 años anteriores tiene impacto esa utilidad. Entonces, hay que devolverse a corregir los estados financieros de los últimos 4 años, que es donde ya identificó cuánto es la utilidad que se vio afectada por, en general, esos 100 millones. ¿Listo? En este caso es un error que vamos a corregir retroactivamente 4 años atrás. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. Listo, No, entonces profe. vamos con el ejercicio 8. El 8 me dice, una entidad ofrece a los compradores de su producto garantías en el momento de realizar sus adquisiciones. El 31 de diciembre del 2019, una entidad evaluó su obligación de garantía para los productos vendidos antes del 31 del 2019 en 45 millones. Inmediatamente antes de que los estados financieros anuales al 31 de diciembre del 2019 se aprobaran para su publicación, la entidad descubrió en uno de sus productos un defecto oculto, es decir, que no se pudo detectar mediante inspección habitual o razonable. Como resultado del descubrimiento, la entidad revisó la estimación de su obligación de la garantía al 31 de diciembre del 2018 y la modificó a 98 millones de pesos. Entonces estamos en una garantía acumulada al año 2018 de 45 millones. Pero se va a acabar el año y antes de emitir los estados financieros oficiales o publicarlos, se dieron cuenta que esa estimación había que subirla de 45 a 98 millones de pesos. Entonces lo corrigieron, ¿cierto? Corrigieron ese valor y ya los estados financieros pasaron de 45 millones a 98. ¿Eso es un error, una estimación, un cambio en la política contable? Profe, pues la verdad yo lo tengo como error. Yo lo entendí como una Pero estimación. es una estimación. Ujú. Sí, porque ellos no tenían, pues, consciente de que la mercancía iba a tener un defecto. Así es. Y está bien que lo hayan hecho en el 2019 o tenían que devolverse al 2018 y corregir también 2018. No, porque pues ellos detectaron el error en el 2019, o sea, estaban a tiempo de corregirlo. Ellos para el 2018 Bueno, pues no pero lo sabían, me ¿no? acabaste de decir que estimación, ojo que ahí la palabra nos cambia completo. Listo. Entonces, no sabían que la estimación nos iba a cambiar para el año 2019. ¿Vale? Y recordemos que la estimación la puedo hacer de manera prospectiva. Ya cuando hablo de que era un error, ahí sí me toca retroactivo. Entonces, como estimación está perfecto. Profe, qué pena. Listo. No está bien. Esa es la idea que nos vayamos familiarizando. Entonces, tenemos claro que en este ejemplo es una estimación y que está bien hacerlo en el 2019 porque no estoy obligado a devolverme retroactivamente. En el momento en que identifico que cambió algo en mi estimación, lo corrijo a partir de ese momento. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, chicos, entonces vamos a hacer un par de avisos parroquiales. La próxima semana tenemos el segundo parcial, listo. Entonces la dinámica será la primera parte del encuentro, veremos clase, y la segunda tendremos el parcial en plataforma, la misma, digamos, metodología del primer parcial. Preguntas tipo ABC con selección de única respuesta.
En plataforma también les cargué el taller número 5. El objetivo del taller es seguir practicando. Entonces, si en el transcurso de la semana tienen alguna duda o inquietud, por favor me la hacen saber, porque pues aquí estamos viendo como ya mucho más en concreto la teoría que llevamos. Entonces, el parcial será acumulativo y podrán ser así ejercicios prácticos o temas de teoría de lo que hayamos visto. Es acumulativo de todo lo que hemos visto, incluido pues la parte práctica del día de hoy. Listo. Y vamos llegando también a la recta final del módulo. Nos quedarían 3 clases, semana 6 que tenemos un segundo parcial y 2 clases adicionales. En esas últimas 2 clases vamos a hacer las exposiciones finales. ¿En qué consisten las exposiciones finales? A cada grupo les asigno una sección de las 35 que hay, aunque ya hemos visto 4. Nos quedan 31 por revisar y el objetivo de la exposición es máximo 15 minutos, donde nos muestren similar a lo que yo les he contado, como un resumen de la sección. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De pronto, el valor de cómo se hace la medición inicial, cómo se hace la medición posterior, se aplica, y un ejemplo. La verdad es que no alcanzamos a verlas a profundidad, pero vamos a mencionar aquí las más importantes y una vez cada grupo hace su intervención, pues yo les daré profundidad en cada una de las secciones. Es importante este ejercicio porque recuerden que esa sería la tarea, la nota final de cada uno. Tengo en lista 23 estudiantes. Entonces, podemos hacerlo en grupos máximo 3 para que nos alcance las 2 clases que nos quedan, pues la clase 7 y la clase 8 para las exposiciones. E incluso pues tendremos ahí una semana adicional, que es lo que llamamos semana Remington, en caso de que algún grupo no alcance. Entonces, la idea es que dentro de 15 días arranquemos con las exposiciones. Necesito que porfa al grupo, ahí por WhatsApp, me escriban los integrantes de cada grupo. Con los integrantes, yo de aquí a mañana, máximo el sábado, les cargo en plataforma como el tema a cada uno. Listo, y les doy como pues por escrito los detalles de la exposición. Y también si alguien tiene dudas, en el transcurso de la semana me pueden preguntar, o de la semana siguiente van a tener, digamos, los primeros van a tener 15 días para preparar la exposición y los otros van a tener 3 semanas. ¿Listo? ¿Cómo nos tira de baldado de agua fría, profe? No, estábamos preparados desde el primer día. Sabíamos de la metodología o hacemos examen, ustedes me dirán. Ay, no. No, ¿Listo? profe, pues ya usted lo dijo. Bueno, chicos, la exposición es muy corta y se apoyan pues ahí en las diapositivas o en la metodología que quieran para presentar allí imágenes y me comparten pantalla, nos comparten pantalla a todos y nos cuentan pues como un resumen de la lectura de la sección. Listo. Yo les entregaría las secciones, yo cargaría las secciones ahí en plataforma para que pues tengan como la herramienta de consulta. Eso le iba a preguntar, profe. Digamos, entonces, digamos, si a un grupo nos toca la sección, no sé, 20, entonces usted nos carga la Sí. sección y en base a lo que nosotros encontremos podemos hacer la exposición. Así es, sí, yo les cargo la sección y de hecho pues les va a cargar todas, así no tengamos todas los grupos, porque pues nos queda material de consulta para futuro. Cualquier duda que ustedes tengan se remiten ahí a la sección. Así no les toque esa exposición, si quieren guardar ese material, pues se los compartiré. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que quedó entonces taller en plataforma para entregar el próximo martes, perdón, el próximo jueves. Tenemos segundo parcial el jueves y exposiciones iniciamos dentro de 15 días. Listo, profe. Bueno, chicos, muchas gracias y feliz Listo, noche. profe, muchas gracias. Feliz noche. A ustedes que estén Muchas bien. gracias a usted. Feliz Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, profe, muchas gracias.
Recuerden escribirme en el grupo de WhatsApp los integrantes de cada grupo. Profe, qué pena, ¿de cuántas personas debe ser Máximo el 3. grupo? Ok, Máximo gracias. 3. Vale, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Feliz noche. feliz noche para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.